¿Cuántos son? Ahorita somos como 20 personas, creo. ¿20? Sí, me sale que somos 20. Ya, permítame un ratito. La mamita, allá. Vamos a hablar de lo que es el diagnóstico de una hemorragia subaranoidea. ¿Qué dijimos nosotros aquí? Cada vez que sospechemos de una hemorragia, lo principal que nosotros tenemos que hacer y lo principal que tenemos que ver es confirmar ese diagnóstico presuntivo. Ya dijimos nosotros, ¿no es verdad? Que viene con la sintomatología característica, que es la que tiene nuestro paciente con hemorragia. Entonces esta se presenta de una manera abrupta, es decir, rápida, es decir, de una manera intensa desde un inicio con toda la sintomatología. Entonces nosotros tenemos que descartar y una de ellas es la punción lumbar. No, eso tenemos que interpretar nosotros cada una de ellas en el momento de retirarla. Ya hacemos y cuidarnos, lo que le dije yo, que hay que tener mucho cuidado en el momento de realizar la punción, que se debe hacer por la parte de arriba y no por la parte de abajo, especialmente dentro del espacio intervertebral. La tomografía computarizada es la que hemos visto nosotros, es la que nos va a permitir diagnosticar en un 95% que tiene de sensibilidad en las primeras 24 horas y eso va a ir disminuyendo progresivamente, vayan a ir pasando los días. La angiografía vendría a ser el gold estándar, es decir, la prueba de oro que nosotros necesitamos para poder disponer o para poder realizar en cualquier o poder determinar cuál es la topografía, cuál es el lugar del cerebro específicamente donde está sangrando. Bueno, no todo lamentablemente lo tienen, sino que son algunos centros y para ello nosotros tendríamos que complementarla, ¿no? Podemos hacer una angiotomografía o podemos hacer una angioresonancia, dependiendo del lugar donde nos encontremos. Aquí existe una escala, que es la escala de Fisher. ¿Qué dice la escala? Por ejemplo, en el grado 1, que es el que vemos aquí nosotros, prácticamente no hay una sangre que se detecte. En el grado 2, miren, ya hay una disposición más clara, miren ustedes, a este nivel, ya difusa de la sangre en los espacios subaranoideos, que podemos nosotros o podríamos identificarlo. Miren aquí la comunicación que ya está dándonos acá. Entonces, esa sería sin coágulos, ¿no? Que están localizados en la capa vertical y que miden menor a un milímetro. El grado 3, que vendría a ser este de acá, ¿ya? Los coágulos ya están localizados en los espacios subaranoideos, como nosotros lo estamos identificando aquí, o una capa vertical de la sangre mayor o igual a un milímetro. Todo esto que estamos viendo nosotros es para clasificarlo como grado 3. El grado 4 ya la sangre es importante. Miren ustedes, es intraparenquimatosa o intraventricular, que es la que nosotros estamos viendo acá. Esos son los 4 grados de la escala de Fisher. ¿Qué complicaciones podemos tener nosotros? Dentro de ellas, la neurológica, por ejemplo, es el resangrado. Es decir, donde ya estaba este sangrado, miren mi cursor, donde ya estaba el sangrado, puede volver a resangrar de nuevo. Ya es decir, la ruptura o la reruptura de la neurima son habituales y la mayor causa son prevenibles, ¿no? Y eso hace que podamos nosotros disminuir la morbilidad. Por eso también cuando eso no se logra identificar, vamos a ver nosotros que esto va a continuar y puede aumentar esa morbilidad, es decir, la muerte de nuestro paciente en las primeras horas. Por ello es que nosotros tenemos que prevenir. Ese es uno de los desafíos terapéuticos. Y la única forma eficaz de que nosotros podamos prevenirla es con la cirugía precoz o un procedimiento endovascular que ya nosotros lo tenemos, eso lo realizamos ya en el San Juan de Dios. La otra son los vasoespasmos. Aquí se produce ya un estrechamiento de las arterias intracraneales.
Entonces aquí entre cuarto y el 14º día más o menos, la frecuencia que se van a presentar, es decir, lo que estamos provocando es esto, ¿no es verdad? Y si no hay, y si estamos provocando un vasoespasmo, ¿qué es lo que me va a provocar dentro de ello? Una isquemia. Entonces, para eso nosotros tenemos que tratar de ir controlándolo. Lo otro es la hidrocefalia, es decir, el acúmulo de líquido a nivel de los ventrículos, y eso hace de que se vaya aumentando y aumente y aumenta la presión intracraneana y por lo tanto no pueden eliminarse. Eso es otra de las complicaciones. La otra es la hipertensión intracraneal, se da en el 25% de los casos, miren ustedes, y son en los pacientes con mal estado neurológico. Miren, las causas aquí son la hidrocefalia, la hemorragia intraparenquimatosa, un edema cerebral, hace que se aumente la presión intracraneana. Aquí tenemos que tenerla en cuenta nosotros en la posibilidad de drenar, ¿no?, con el líquido cefalorraquídeo mediante una ventriculostomía, en la cual se realiza ya sea por la parte externa o ingresando de esa manera y hacerlo conectar directamente hacia afuera, hacia el exterior. Las otras son las convulsiones. Esta nosotros la vamos a identificar entre un 4 a un 26% y aumenta la incidencia de acuerdo a la localización del hematoma. Generalmente en estos casos, cuando son más frecuentes, son los hematomas córticos subcorticales. Las convulsiones que se dan al inicio del cuadro representan ya que un factor de riesgo totalmente independiente de las convulsiones tardías. Y este ya es un predictor, es decir, nos está diciendo que la evolución de nuestro paciente es mala, es desfavorable, y eso nos tiene a nosotros que llamar la atención. Las complicaciones extraneurológicas, es decir, a nivel cardiovasculares, pueden tener arritmia, pueden presentar hipertensión o hipotensión, o pueden tener alteraciones electrocardiográficas, y todo ello van a estar provocadas porque se aumenta el tono simpático. Las otras son las respiratorias. Pueden haber edema agudo de pulmón, atelectasia, neumonía, síndrome del distrés respiratorio del adulto o alteraciones por mecánica ventilatoria, posiblemente por algún trombo o tromboembolismo pulmonares, por un pequeño trombo que vaya a una de las arterias. Las otras son las alteraciones del medio interno. Lo más frecuente aquí son la hiperglicemia, ¿no?, y la hiponatremia. Esos son los que llevan a que nuestros pacientes muchas veces nos haga pensar en que por la hemorragia que está sucediendo dentro haya un daño a nivel del hipotálamo. Entonces nos hace que se libere un factor, que es el factor natriurético o la hormona natriurética, que es la que hace que nuestro paciente orine, ¿no es verdad? O no orine. Cuando se libera, no orina. Cuando no se libera, el paciente orina y sin parar. Las infecciosas en este caso son las de origen urinario, respiratorio, es un cuadro séptico. Las fiebres que se asocian a la hipertensión pueden ser de causa también no infecciosa, simplemente por compromiso a nivel cerebral. ¿Cómo diagnosticamos entonces? El diagnóstico de un ABC o de un ACV, hay que seguir un orden para proceder al diagnóstico. Dijimos, ¿no? Un diagnóstico sindrómico, topográfico, etiológico y valoración de la gravedad. Eso ya lo vimos. Y para eso, nosotros, ¿qué vemos? Dentro de este diagnóstico sindrómico y topográfico, la anamnesis. No se olviden ustedes los factores de riesgo o procesos isquémicos que haya tenido el paciente o mayor de 65 años o que haya tenido familiares con antecedentes de ACV. Eso también es muy importante. Y factores de riesgo cardiovasculares como hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, tabaquismo, o factores hemorrágicos, tabaco, por ejemplo, la edad, consumo de droga, tratamiento con anticoagulantes. Siempre preguntar la instauración, es decir, cuándo inició y cómo fue progresando el cuadro. Esto para que nos oriente, ¿no? O es una isquemia o es una hemorragia. Cuando esto ya nosotros tenemos que ver, ¿no? Cuando hay una hemorragia subarachnoidea, aquí ya la cefalea es de gran intensidad brusca, que ya lo dijimos nosotros por los signos y los síntomas, y que además se acompañan de otras manifestaciones como vómitos en escopetazos, por ejemplo, náusea, ¿no? La exploración física que nosotros tenemos que hacer siempre en nuestro paciente, realizar una exploración general constante.
la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pulso, simetría arterial, los soplos carotídeos o cardíacos. Siempre nosotros tenemos que auscultar a nivel del cuello, región lateral, signos de la arteriopatía periférica, la palpación que tenemos que ver de los pulsos arteriales a nivel de los miembros inferiores y superiores, realizar un fondo de ojo, no se olviden por el papiledema. La exploración neurológica ya nos orienta al diagnóstico topográfico, ¿no?, del territorio que esté comprometido y, ojo, la escala de Glasgow, la tomografía, la resonancia, la arteriografía, el ecocardiograma, el electroencefalograma son exámenes complementarios que nosotros tenemos que acompañar. Ojo, ¿no? No vamos a hacer primero, por ejemplo, si hacemos una tomografía y vemos nosotros que ya existe el compromiso, pedir una resonancia a no ser que nosotros tengamos duda de ello. Ya la arteriografía que se puede hacer junto a la angiotomografía o angioresonancia, el ecocardiograma para ver las alteraciones cardíacas, o si se necesita un electroencefalograma a nivel cerebral para ver y determinar el grado de altura, no al grado de afectación que pueda tener el cerebro. Las pruebas complementarias en los servicios de urgencia, siempre que nos llega un paciente con cualquier antecedente, la analítica de hemograma, glicemia, urea, creatinina, su examen de ionograma para ver cómo está. Dentro de ellos también tenemos que pedir lo que son las pruebas de tiempo de protrombina, los tiempos de coagulación. El electrocardiograma, ¿no?, para ver si no hay alteraciones de infarto, puede ser un infarto cardíaco. La radiografía de tórax para ver si no hay un compromiso pulmonar. La tomografía craneal, ¿no?, que debemos realizar, ya sabemos nosotros el tiempo que la tenemos que ver. Por ejemplo, ¿no?, dice que es urgente y a la menor brevedad que se debe realizar para distinguir si es hemorrágico o isquémico. Entonces aquí nosotros vamos a tratar de identificar, por ejemplo, en las primeras horas, ¿no?, de los casos aquí en el 50-60% son signos de efecto de masa por el edema. Miren aquí, no se olviden esto, la línea media. Siempre tenemos que comparar. Miren mi cursor, ya ese es el signo del efecto de masa. Miren hacia dónde lo está llevando. Entonces aquí nos va a decir a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, son imágenes. Miren, estos son hemorragias. Aquí tenemos, acá, todo lo que hay. Igual lo mismo que ya vimos esas imágenes. Para llegar a un diagnóstico etiológico, entonces, ¿qué pedimos? Una resonancia magnética, que es la que nos va a definir dónde está. Podemos pedir la punción lumbar para determinar si es o no es aranoidea o subaranoidea, ¿no? El ecodoppler transcraneal, que ahora es lo que yo le decía, que es el que nos permite ver la circulación intracraneal de forma no invasiva, y porque la arteriografía sería la indicada, ¿no es verdad? Miren, esta lesión está cerca del tronco. Miren. Esta es la arteriografía, que es la que vimos nosotros. Esto es para el diagnóstico sindrómico y topográfico de la hemorragia subaranoidea. Vamos a ver las malformaciones. Miren, aquí está el aneurisma. Miren, aquí está el aneurisma. Miren, aquí está. O sea, miren cómo nos permite identificar. Miren, aquí está el aneurisma. Pero miren acá, la mitad normal, ¿no es verdad? Y acá no hay. Lo mismo sucede. Miren aquí. Entonces, en algún lugar es la arteria que pasa para que nosotros podamos identificarla. Bueno, un angioma, que una malformación arteriovenosa sobre la superficie cerebral que es cubierta por aracnoide, que es esto lo que estamos viendo aquí nosotros. Todo este de aquí, este es un angioma, ¿no? Miren aquí, todo este sector, que es el que se está identificando aquí. Ya me está identificando el sangrado que puede existir, y aquí tenemos nosotros la alteración, ¿ya? Estas son las malformaciones arteriovenosas que podemos identificar, que son los aneurismas, principalmente. El tratamiento, tenemos que distinguir 3 fuentes terapéuticas. Primero, medidas generales, el pronóstico, porque no son la base del que vamos a influir en el pronóstico final, ¿no es verdad?, de todos los tipos de ACV, son las medidas generales que tenemos que iniciar. La prevención y el tratamiento de las complicaciones y el tratamiento específico.
Las medidas generales, la permeabilidad y protección de las vías aéreas para evitar que las secreciones se acumulen y haya una broncoaspiración. Reposo en cama manteniendo la cabeza elevada a unos 30 grados, también para evitar la broncoaspiración y permitir de esta manera que el aire ingrese de una manera correcta. ¿Ya? Entonces eso también, la movilización precoz de nuestros pacientes para evitar las ulceraciones. Y siempre en nuestro paciente que podamos ver, mantener siempre una correcta oxigenación. Esto no se olviden ustedes, ya sea con mascarilla o con bigoteras. Si en caso fuera necesario, pues al paciente habrá que entubarlo, ¿no es verdad? El control de la función cardíaca y de la tensión arterial, eso es mediante los controles que nosotros vamos a realizar de los signos vitales. Entonces vamos a ver aquí que no exista hipertensión, que no haya mucha hipotensión, asegurar la correcta perfusión cerebral para mantener una presión adecuada que sea la que nos vaya a enviar todo lo que es la perfusión a nivel cerebral. Vamos a intentar mantener una presión arterial moderadamente alta para mantener de esta manera, dice, entre 200 milímetros de mercurio la sistólica y 110 la diastólica. Y en pacientes previamente hipertensos, miren ustedes, debe mantener una cifra con 220 milímetros para la sistólica y 105, 110 para la diastólica. Pero ¿quiénes son los que lo manejan esto? Esto es a criterio del médico que se encuentra. Pero esos son un parámetro para que nos permitan a nosotros mantener una buena perfusión y adecuada oxigenación del cerebro. El control de la función cardíaca y de la tensión arterial, ¿no? No necesita un tratamiento adecuado cuando el ACV hemorrágico, por ejemplo, la tensión sistólica sea inferior a 180. No olvidemos nosotros los niveles que les acabo de nombrar anteriormente. Eso nos da el control con las medidas. En caso, miren ustedes, de un ACV hemorrágico, si la presión arterial sistólica persiste mayor a 180, pasada la primera hora de iniciado el cuadro, entonces vamos a utilizar como tratamiento el labetalol, que fue el que dijimos nosotros, o el captopril, o el lisinopril, cualquiera de ellos para mantener, no bajar mucho la presión y mantenerla siempre en niveles adecuados. Este es el manejo de la presión arterial en las hemorragias intracerebrales. La presión arterial, por ejemplo, si la presión arterial sistólica es mayor a 230 o la diastólica mayor a 140 en dos mediciones separadas de 5 minutos, entonces damos nitroprusiato, ¿ya? Si la presión arterial sistólica está entre 180 y 230, ¿ya? La presión diastólica está entre 105 y 140, o la presión arterial media es mayor o igual a 130, ya en dos mediciones separadas mayor a 20 minutos, entonces podemos dar labetalol o enalapril. Eso vamos a ver de acuerdo a los criterios que nos están indicando. Si la presión arterial sistólica, miren ustedes, es menor a 180 y la presión arterial diastólica es menor a 105, no damos tratamiento. La presión arterial sistólica dentro de ello es la que nos va a permitir, y la diastólica nos permite tener una evaluación correcta. Ahora, el mantenimiento del balance hidroelectrolítico. Siempre, ¿no? Tenemos que ver el aporte para evitar que exista una alteración tanto a nivel craneal como a nivel hemodinámico de nuestro paciente. Y ahí nos vamos a los aportes diarios de 10.000 cc de suero fisiológico, vamos a evitar las soluciones hipotónicas porque se puede aumentar el edema cerebral. Control estricto de la glicemia, ¿no? Ya que una hiperglicemia o una hipoglicemia aumenta la morbimortalidad al aumentar las áreas más infartadas, y por lo que vamos a evitar las soluciones glucosadas en las primeras horas, ¿no? Control de glicemia, horas 7, 11, 17 y 23. Miren, 4 veces que tenemos que medir nosotros para tener un control. Mantener un balance nutricional adecuado, con las dietas absolutas, ¿no? Las primeras, 0 quiere decir. Para luego vamos a aportar 2.000 kilocalorías en las 24 horas por vía oral o por vía enteral, por sonda nasogástrica, según el nivel de conciencia del paciente. En caso de que nuestro paciente esté desnutrido o exista un etilismo, entonces se administra antiaminas, ¿no? Eso ya es por vía endovenosa, ¿ya? O colocar la sonda nasogástrica si fuera necesario,
o hacemos vía. El tratamiento de la hipertermia y de las infecciones ya lo hablamos, puede ser dependiendo de ella, ya porque hay que controlar la fiebre porque aumentan las demandas metabólicas. Si es mayor a 37 grados, entonces utilizamos paracetamol o el metamizol, por ejemplo, ¿no? Que vienen en ampolla. Y el antibiótico de acuerdo a la patología que podamos ver nosotros, ¿no? De acuerdo a la prevalencia, si es infección urinaria, si es infección respiratoria, cualquiera o digestiva. Ya dijimos de mantener reposo en cama, manteniendo la cabeza elevada, ya esto para favorecer la broncoaspiración que habíamos comentado, la movilización precoz, colocar barras laterales en la camilla para evitar que se caiga el paciente. Ya la prevención de las úlceras por presión, esto es mediante los cambios posturales. Cada 2 horas hay que movilizar al paciente. Cuidado de la vía urinaria, ya dijimos también, las sondas urinarias, en los casos que tengan retención urinaria o cuando sea preciso mantener un balance estricto de la diuresis, ¿no? O que haya incontinencia urinaria, ¿no? Entonces se utilizan colectores. La sedación ante la agitación psicomotriz, solo lo vamos a dar los antipsicóticos si es imprescindible y para eso solo damos el halopurinol. Evitar el uso de las benzodiazepinas. En caso de cefalea, por ejemplo, paracetamol, metoclopramida, si hay vómitos, y es lo que damos, ¿no? Prevención y tratamiento de las complicaciones. En el 25% de los pacientes empeoran en las primeras 24 o 48 horas por las complicaciones. Las complicaciones médicas, hidroelectrolíticas y metabólicas, en este caso, porque van a haber alteraciones tanto del volumen intravascular y de los electrolitos, son frecuentes en las hemorragias subarachnoideas. Las normalidades más comunes que nosotros vamos a encontrarnos es la hipovolemia y la hiponatremia, ¿no? Y para eso nosotros vamos a hacer la corrección necesaria. La hipomagnesemia es frecuente, por ejemplo, luego de las hemorragias subarachnoideas, ¿no? Y se asocia con la severidad del caso. En este caso ocurre entre los días 2 y 12 de la hemorragia y es predictora de un daño isquémico secundario por un vasoespasmo. Las cardíacas, las lesiones de difusión cardíaca, pues, luego de las hemorragias subarachnoideas, son fenómenos bien reconocidos y existe una difusión tanto cardíaca como pulmonar. Entonces, si se asocian ambas, entonces nosotros vamos a ver aquí que lo más severo que nos puede provocar, mientras más se alteren estos 2 órganos, mayor va a ser el grado del cerebro que vamos a tener a nivel, mayor va a ser el daño cerebral en caso de ellos, ¿no? Gracias, mi hermano. Pásemelo. Me está trayendo mi gasolina. La muerte súbita, miren ustedes, la muerte súbita en el 10% de las hemorragias subarachnoideas por rupturas aneurismáticas se acompañan de muerte súbita. Todos los pacientes que sufren un paro respiratorio agudo por ruptura aneurismática se encuentran en el grado 5 de la clasificación de Hund y Head. Miren ustedes, y presentan una marcada elevación de la presión intracraneal. ¿Se acuerdan de la clasificación? ¿Ya? Las complicaciones pulmonares incluyen la neumonía por aspiración, edema pulmonar, embolismo pulmonares, fiebre en los pacientes críticos, la hemorragia subarachnoidea. La fiebre potencia más el daño isquémico, por lo tanto aumenta el metabolismo y por lo tanto nuestros pacientes se complican más. Las complicaciones neurológicas, vuelvo a recalcar, el resangrado. Es una causa mayor de morbi-mortalidad, alrededor del 25% de las muertes. Las aneurismas intracraneales, el primer sangrado, miren ustedes, tenemos un paciente nosotros con un aneurisma intracraneal y ocurre un primer sangrado. La mortalidad de ese primero es del 43%. El resangrado, miren ustedes, es el 35% de sobrevida y la mortalidad total es del 50 al 60%. ¿Qué quiere decir esto? Que una hemorragia subarachnoidea o intracraneana viene a ser severa. Edema cerebral, las herniaciones cerebrales, desarrollo de la hipertensión intracraneal, esto hay que sospecharlo siempre si observamos primero. Ojo con esto que les voy a preguntar. Anisocoria, paresia del septo par,
reflejo cutáneo plantar extensor bilateral, papiledema, cefalea y vómito en escopetazo. Eso fue lo que hablamos la anterior vez. Hay descerebración, entonces hacemos una tomografía. Las crisis comiciales, estas se tratan si se producen, nunca se debe realizar con profilaxis, es decir, realizar una impregnación con fenitoína. La hidrocefalia aguda, en este caso, es típica de la hemorragia subarachnoidea porque lo pasa directamente. Entonces, en este caso, lo más importante es que llegan al cuarto ventrículo y eso permanece ahí, ¿no es verdad? Entonces hay una hemorragia y me va a provocar, por la presión que hay, un infarto de la fosa posterior. Aquí nosotros el diagnóstico debemos realizarlo lo más antes posible a través de una tomografía y colocar o proceder a la derivación de ese líquido, de esa sangre que está en el ventrículo a través de una sonda. Es la derivación urgente. Restricción moderada del líquido en la cabecera, elevada, evitar las soluciones hipotónicas, la hiperventilación controlada. Hay que dar manitol en estos casos, si está normotenso o hipertenso. La homoterapia con manitol es muy importante en nuestro paciente. Y para evitar, en este caso, la hipotensión, damos soluciones fisiológicas. Los vasoespasmos cerebrales es otra de las complicaciones y es la que nos permite a nosotros que, mediante un angiográfico, por los síntomas que está presentando el paciente, vamos a ver nosotros aquí que se inicia más o menos entre los días 3 a 5 de la hemorragia y eso hace que, si el paciente lo cierra, entonces hay un estrechamiento total de la luz y no deja pasar la sangre. Entonces, el vasoespasmo angiográfico se identifica en el 30 al 70% de la angiografía que se realiza del séptimo día adelante. Tratamiento quirúrgico. Aquí, recientemente, en un estudio multicéntrico sobre la eficacia del tratamiento quirúrgico precoz en las hemorragias cerebrales espontáneas frente al tratamiento conservador, se llegó a la conclusión que en lo general no aporta mayores beneficios. Por lo tanto, no se recomienda una cirugía en pacientes con hemorragias intracerebrales supratentoriales que sean el volumen de menos de 10 ml con un déficit neurológico mínimo. Se recomienda una cirugía en pacientes con hemorragia cerebelosa con deterioro neurológico, comprensión de tronco o hidrocefalia que deben operarse de forma inmediata. Paciente con hemorragia lobular de tamaño moderado o grave sin sospecha de aneurisma que representan deterioro neurológico y casos de lesiones estructurales, ¿no?, que se asocian, pues puede resolverse solo en el acto quirúrgico. Bien, chicos, ese es uno. Tenemos 3 minutos. Tenemos media hora más, por favor, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Es todo lo que habíamos visto. Les dije yo que era todo lo que habíamos visto, ¿no es verdad? ¿Cuántos son en total ahora? 31, más yo. ¿Ven la presentación? Sí, doctor, se ve. Ya. Vamos a hablar del síndrome convulsivo. Aquí no hay mucho, ya esto es simplemente ya una forma en la cual nosotros tratamos de que el paciente acá, todo paciente que tenga una lesión intracerebral, ¿ya?, nos va a provocar una alteración en el comportamiento de motor y sensitivo de nuestro paciente. Y una de ellas son las convulsiones, que no son más que las contracciones que tiene el organismo, todo el cuerpo o parte del cuerpo o un segmento del cuerpo por la liberación de las neuronas, de las cargas a estos niveles y que tratan de controlar al resto. Entonces, si nosotros vamos a ver algunos conceptos básicos de ello, las manifestaciones clínicas que van a tener como un elemento central,
que son movimientos involuntarios del cuerpo, de la parte que conforma nuestro cuerpo, se lo llama convulsión. Y ahí tenemos que ver, ¿no? Por ejemplo, en una crisis aguda de contracción muscular involuntaria del músculo estriado, porque es el músculo estriado, generalmente son tónicas, cuando hacen así, clónica, tónica, clónica, tónica, clónica, de esta manera. Y por lo tanto hay sacudida en nuestro paciente por las descargas neuronales que van a existir. No sé si ustedes han visto alguna vez algún paciente que está con convulsiones. Si lo ven, nunca se olvidan de ello. Puede acompañarse de sintomatología sensorial, conductual, cognitiva, psíquica. Miren ustedes, Huntley, Jackson ya en 1870 ya él lo describió y dijo, ¿no? La epilepsia, dijo, son trastornos intermitentes del sistema nervioso que son causados por una descarga excesiva y desordenada del tejido nervioso central sobre los músculos. Entonces eso es muy importante que nosotros tomemos en cuenta, muy importante. Entonces miren ustedes acá, para eso nosotros le vamos a llamar crisis comiciales o convulsivas, que son los trastornos neurológicos más frecuentes que nosotros vamos a ver en la práctica clínica. Se estima, dice, que aproximadamente el 5% de la población ha sufrido una en algún momento de su vida y en un 0,5% va a tener crisis a repetición. La incidencia aquí es mayor en la primera infancia y al final de la época adulta. ¿De dónde viene la palabra epilepsia? De una palabra del sacudir, que significa convelere, que es las contracciones involuntarias, son rítmicas porque tienen una sacudida, son bruscas de todos los músculos esqueléticos. Pueden ser focales, como dijimos, pueden ser generalizadas, mal coordinadas, de duración corta. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que comprender algunos conceptos. Debemos distinguir claramente los significados de los términos crisis epiléptica y epilepsia. ¿Qué es crisis epiléptica? Se define aquí como las manifestaciones clínicas que son resultantes de la descarga paroxística anormal y excesiva de la hipersincronía de un grupo de neuronas del sistema nervioso central. Eso es crisis, porque de una toma todo. En cambio, la epilepsia, miren ustedes, es un trastorno que se caracteriza por crisis epilépticas que son a repetición. Bueno, veamos aquí. Esto va a ver, ¿no? Implica entonces que una persona que ha sufrido una única crisis, ¿ya? O crisis secundarias a factores agudos que son corregibles como un ACV, una encefalitis, no se consideran epilépticos. Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Ya? Es aquellos que tienen, pero que no tienen ninguna causa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la incidencia de la epilepsia? ¿Traumatismo o anoxia perinatal? ¿Traumatismo craneal? ¿Cicatriz cerebral postinflamatoria? Diversas en un 7% y desconocida en un 28%. Entonces, y hablemos un poquito de lo que es la epidemiología. Miren ustedes, la prevalencia de aquí es de 5 a 8 por cada 1.000 habitantes, aproximadamente 1.25 a 2 millones, a 2 millones en Estados Unidos. El riesgo de epilepsia, en este caso es de 1 a 20 años, es el 1%, y a los 75 años hasta el 3%. La incidencia es 30 a 50 por cada 100.000 pacientes por año. ¿Cuál es el riesgo de crisis epiléptica que tenemos todos? El riesgo en toda la vida de tener una crisis es el 10%. Después de una hemorragia lobar, el 23%. Después de una hemorragia subarachnoidea, el 26%. Y después del infarto, el 6%. Más alto todavía cuando es embólico. Miren, esos son los riesgos que puede tener nuestro paciente. Por lo tanto, en la historia clínica nosotros tenemos que considerarla. Neoplasias en el sistema nervioso central y las epilepsias, el síntoma inicial de ellas es un 30%. Puede tener epilepsia, una neoplasia. Tumores en crecimiento, tumores de crecimiento rápido, metástasis. Miren ustedes, nos van a dar como manifestaciones la epilepsia.
La neuroinfección y las crisis epilépticas. La encefalitis por herpes, meningitis bacteriana en un 25%, miren ustedes, nos van a dar epilepsia, y la encefalitis en un 50%. Por lo tanto, ¿cómo la vamos a clasificar para poderla estudiar? Para eso nosotros tenemos que tomar en cuenta el tipo de crisis que va a tener el paciente. Hay una clasificación internacional de las crisis epilépticas por la Liga Internacional contra la Epilepsia que lo clasifica en crisis parciales, crisis generalizadas y crisis inclasificables. Las crisis parciales se originan en un área limitada de la corteza. ¿Cuáles serían esas crisis parciales? Las vamos a dividir en crisis parciales simples, crisis parciales complejas y crisis parciales secundarias. Ya, miren ustedes, la simple no afecta a la conciencia. El paciente está despierto. El paciente está consciente de lo que está sucediendo. Hay síntomas motores, sensitivos, autonómicos, psíquicos. La compleja, ya hay alteración de la conciencia. El paciente cae. Y la secundariamente generalizada, que es cuando el paciente ya no se acuerda de nada, se despierta desorientado, etc. La segunda clasificación son las crisis generalizadas y se originan simultáneamente en ambos hemisferios cerebrales. Aquí hay las crisis de ausencia. Son típicas o atípicas. Aquí son las mioclonías, que son los movimientos de un cierto músculo. Tónica, esto sí hace el paciente. Clónica, tónica, clónica, ambos. Atónica no se mueve, pero está tieso. Las crisis inclasificables son de acuerdo a una clasificación semiológica que vamos a identificar. Entonces, ¿cuál sería esa clasificación semiológica de las crisis epilépticas? Según las auras, miren ustedes, somatosensoriales pueden ser visuales, auditivas, gustativas, olfatorias, autonómicas, abdominales, psíquicas, ¿ya? Las crisis autonómicas que vamos a ver nosotros dentro de ellas, las crisis dialécticas, las crisis motoras. Miren ustedes, las crisis motoras pueden ser simples, entre clónica y tónica, pueden ser complejas por la hipermotora o automotora, puede ser clónica tónica por las elásticas, es decir, porque hay mayor liberación, espasmos epilépticos, queda quieto el paciente, mioclonía porque está localizada en algún lugar, y las versivas son las que se generalizan. Las crisis especiales, que son las negativas, el paciente está afásico, está astático, está atónico, está cinético, hipomotora, mioclonía negativa, es decir, prácticamente el paciente se queda paralizado y cuando uno lo mueve, pues no tiene ningún tipo de contracción. Y los eventos paroxísticos que podemos clasificarlos en orgánicas y psicógenas. Vamos a ver cada una de ellas. Las convulsiones generalizadas, convulsiones tónicas, contracción muscular sostenida y permanente. Las convulsiones clónicas son contracción, mire, sostenida y permanente, esa es la tónica. En cambio, las clónicas son sostenida, contracción y relajación, contracción y relajación, contracción y relajación. Las convulsiones tónicas, clónicas, ambas, pues no es verdad, ya que son interrumpidas. Y eso hace que el paciente se mueva. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de esto? Las convulsiones, ¿de qué resultan? De las descargas bruscas, excesivas y rápidas de un cierto número de neuronas motoras encefálicas. No de todas, solo de algunas. Y el foco convulsivo va a estar compuesto por neuronas córticos o subcorticales, el foco de la neurona. Y presentan una actividad eléctrica normal. Mire, cuando las descargas paroxísticas se producen en las estructuras centroencefálicas, reticulares y talámicas, se propagan a la corteza, porque estamos hablando del centro, se van a la corteza, se manifiesta como una convulsión generalizada. No se olviden que está cerca del tronco. Entonces, me va a dar a todo lugar. Si la descarga paroxística se produce en un sector limitado de una estructura motora cortical o subcortical, la misma entonces va a ser solo focalizada. Puede ser de un miembro, la mitad de la cara, etc. Las causas de la epilepsia, en este caso, pueden ser esencial o idiopática cuando no se halla una causa orgánica que lo determine.
Esas son la esencial idiopática. Las sintomáticas o secundarias son cuando hay un trastorno encefálico adquirido que lo esté determinando, como en el caso de un ACV, un tumor, etcétera, una encefalitis. Dentro de ellas, entonces, si las causas de las convulsiones para la epilepsia también puede ser, por ejemplo, miren ustedes, fiebre, trastornos cerebrales debido a la hipoxia, ya hipotensión arterial, ACV, generalmente las embolias espasmo y arteriales, ¿no? Las anemias, procesos que irriten la corteza cerebral, los tumores encefálicos, traumatismo, abscesos, quiste, exudados meningios, o alteraciones del metabolismo como hidroedema cerebral o hídrico, del potasio, de hipopotasemia, los hidratos de carbono, por ejemplo, la hipoglicemia, de la proteína como la uremia, de la porfirina como la porfiria y del calcio como la hipocalcemia. Trastorno del estado ácido-base como la alcalosis producida por hiperpnea, ingestión de álcalis, vómitos, insuficiencia respiratoria, supresión de medicamentos anticonvulsivantes, son los que nos van a dar un trastorno ácido-base y nos lleva a una epilepsia. La refleja, por ejemplo, en la punción pleural, en la parasitosis intestinal, en las enfermedades cerebrales y difusas y atrofia, por ejemplo, en la parálisis cerebral, lipoidosis como la kernípteros, trastornos metabólicos, enfermedades degenerativas, la eclampsia que se da en las mujeres embarazadas, trastornos farmacológicos, alcohol, plomo, arsénico, estricnina, cardiazol, monóxido de carbono. Entonces nosotros tenemos que ver aquí, ¿no? Prueba de producción de una crisis convulsiva. ¿Cómo nosotros tenemos que probar de que nuestro paciente está en una crisis convulsiva? Prueba de hiperventilación, prueba de cardiazol, prueba de hidratación. El paciente debe tomar el doble de agua por día y reflejo del seno carotídeo. ¿Cuáles vendrían a ser entonces si nosotros tenemos la prueba que me van a dar y me van a verificar si mi paciente tiene o no tiene convulsiones? ¿Cuáles van a ser el cuadro clínico que me va a presentar el paciente? ¿Tiene signos y tiene síntomas? ¿Cuáles son? En las convulsiones generalizadas y las convulsiones parciales. ¿Cuáles serían en las crisis generalizadas o convulsiones generalizadas? Crisis de ausencia, miren ustedes. Pueden tener convulsiones tónicas clónicas, convulsiones atónicas, convulsiones tónicas y las convulsiones mioclónicas. Entonces, van a ser diferentes formas que se van a presentar en nuestro paciente. Nuestro paciente puede estar quieto, agarrarse de algo donde él pueda y no tener, en ese momento, están habiendo las contracciones o las convulsiones, pero son atónicas, pero han tenido que tomarse de algo para poder estar de pie. El otro es el gran mal epiléptico, el estatus epiléptico. Estas son precedidas por un aura. Los disturbios psíquicos, hay alteraciones del carácter, terror o pánico. Y entonces tenemos nosotros ante esto, tenemos signos y tenemos síntomas que son característicos, motores, por ejemplo. Una extremidad se siente apoderada de un temblor o espasmo. Secretores, cialorrea o sudoración. Vasomotores, sensación de calor o frío. Y sensitivos, sensación de entumecimiento frío. Eso puede tener el paciente en el cual le puede dar un estatus epiléptico. Los sensoriales, por ejemplo, los signos y los síntomas, los zumbidos, silbidos, manifestaciones vegetativas, hay midriasis, hay cianosis, hay taquicardia, hipertensión arterial, aumento de la presión intravesical, se puede morder la lengua el paciente, emite saliva espumosa por la boca. Esas son sus manifestaciones vegetativas que nosotros tenemos que estar atentos. Las manifestaciones de las crisis, de las convulsiones clónicas que son generalizadas, generalmente tienen una duración de alrededor de 30 segundos. Imagínense, 30 segundos el paciente contrayéndose con convulsiones tónicas y clónicas. Son ininterrumpidas, por breves periodos de relajación y nuevamente el paciente. El paciente entra en un periodo comatoso entre 15 a 60 minutos. Luego despierta. Las convulsiones tónicas que son generalizadas, hay pérdida de la conciencia, es menos profunda que la clónica o el gran mal.
Miren ustedes, estas son las manifestaciones de las crisis, ¿no? Tiene un comienzo brusco. Miren, esta es la clónica y esta es la tónica y esta es la clónica. ¿Ya? Entonces lo que hacemos, vemos al paciente cómo hace. De esa forma. La fase inicial de contracción tónica de los músculos en todo el cuerpo, hay a nivel laringo, inclusive tiene un grito del paciente, mandibular cierra porque se puede morder la lengua, cuidado con eso, se altera la respiración, las secreciones, y por lo tanto nosotros tenemos que colocar al paciente de un ladito para que no se broncoaspire. Hay aumento del tono simpático, hay aumento del ritmo cardíaco, la presión arterial, hay midriasis. Luego, a los 20 a 30 segundos de iniciado, la fase clónica tiene unos minutos de duración, luego se produce el superponerse sobre la contracción muscular tónica, periodo de relajaciones, ¿no? Que van aumentando y van disminuyendo. Y la fase postictal, en este caso, se caracteriza por la ausencia de la respuesta. Flacidez muscular, salivación excesiva, incontinencia vesical, intestinal, cefalea, después de que pasó todo ello. Todo eso, el paciente se orinó, se defecó, está mojado en sudor. Hay un estado del gran mal epiléptico, en este caso el estatus epiléptico, cuando los ataques de gran mal se repiten de forma subintrante, sin recuperación del sensorio, se acompañan de hipertermia, el pronóstico es extremadamente grave. Las crisis de ausencia, que son las ausencias típicas. Entonces, en este caso, que se caracterizan porque son breves, son repentinos, lapsos de pérdida de conciencia, sin pérdida del control postural, lo que yo le decía, se agarra de algo, de segundo de duración, sin confusión. Entonces suele acompañarse de movimientos de parpadeo, masticación, clónica, pequeña amplitud de las manos. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. La otra son las compulsiones parciales, simple y compleja. La simple, tenemos nosotros el pequeño mal. Son representados por ausencia, son súbitas, son breves, son sin interrupción de la conciencia, solamente duran 10 segundos, el enfermo interrumpe su ocupación y permanece inmóvil. Es el pequeño mal, desarrolla movimientos automáticos. La mirada es fija, con midriasis y parpadeo. Hay escurrimiento salival, aumento de la presión intravesical, puede repetirse varias veces al día, de 20 a varios centenares aproximadamente, ¿no? El estado de pequeño mal epiléptico son la repetición de ausencia, que son más prolongadas, son mayor a 60 segundos. Aquí ya el paciente se encuentra obnubilado, dura horas o días. Hay fugas epilépticas, el enfermo escapa de su hogar y puede llegar a distancias importantes, no acordarse de dónde está. Crisis localizadas o focales, la epilepsia parcial jacksoniana, en este caso las convulsiones clónicas, limitadas, aparte del hemicuerpo opuesto. Tipo facial, comienza por la cara, a veces se extienden a los miembros. Tipo braquial, tipo crural, que son en los dedos. Epilepsias adversivas, en este caso son los movimientos de rotación de la cabeza en dirección del hombro, así, ¿ya? Flexión del antebrazo sobre el brazo, desviación de los ojos hacia un lado, conserva la conciencia. El diagnóstico en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo más importante que en el diagnóstico de las crisis epilépticas se basa en datos clínicos que nos vamos a obtener mediante la exploración, y los datos en laboratorio son con frecuencias normales o inespecíficos, pero sí nos dan un dato. Por tanto, es de gran importancia la realización de una historia clínica exhaustiva, interrogando al paciente, a los testigos que estuvieron, y el paciente no recuerda muchas de ellas, y en primer lugar debemos aclarar, ojo, que nos encontramos verdaderamente ante una crisis epiléptica para cual nosotros debemos estudiar minuciosamente los síntomas que hayan ocurrido antes, durante y después de la crisis. Todo lo que hemos hablado hasta ahorita. Una vez que nosotros hemos confirmado eso, que se trata de una crisis epiléptica, debemos indagar sobre su etiología. Vamos a estudiar los antecedentes personales, traumatismo encefalocraneano, ACV, tumores, malformaciones vasculares, tóxicos, infecciones, historia familiar, antecedentes perinatales, desarrollo psicomotriz o crisis febriles. En el paciente epiléptico conocido hay que valorar los factores que desencadenaron la crisis, como cuáles:
irregularidad en el cumplimiento del tratamiento, es lo más frecuente. Privación del sueño, interacción medicamentosa, consumo de alcohol o droga, infecciones agudas, trastornos electrolíticos o metabólicos, emociones fuertes, estrés, ejercicio intenso, luces centelleantes, música alta, menstruación, etc. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir a hacer una exploración física general y neurológica. Todos los pacientes necesitan una exploración general, buscando datos que nos orienten al diagnóstico sobre signos de traumatismo, por ejemplo, de consumo de droga, alcohol, anomalías de la ocultación cardíaca. Es decir, algo que nos diga a nosotros que está provocándole para pensar en una epilepsia secundaria. La exploración neurológica que debemos realizar tiene que ser minuciosa y en énfasis más que todo en los datos de focalidad. No olvidar siempre que tenemos que estudiar el fondo de ojo. Entonces en la anamnesis vamos a documentar la forma clínica del inicio, si fue focal, si progresó o no, la presencia o ausencia, el compromiso de la conciencia parcial, simple, compleja. Vamos a ver nosotros si hubo o no hubo aura, especificar qué tipo, la duración del periodo postictal, es decir, después de la crisis, si fue focal, si progresó, si fue otro segmento, antecedentes familiares de convulsiones o epilepsia, tiempo de evolución, esquema de medicación, antecedentes de otras patologías neurológicas, antecedentes de enfermedades sistémicas, antecedentes socioambientales, exposición a fármacos, sustancias de abusos tóxicos ambientales o desechos industriales. En el examen físico, miren ustedes, la valoración de la conciencia aquí tenemos que ver el puntaje de Glasgow, tenemos que inspeccionar al paciente, las medidas de sostén, tenemos que dar un examen neurológico, la inspección del paciente en este caso para rápidamente detectar si existe o no existe politraumatismo, signo de abuso o maltrato, piquete de jeringas, por ejemplo. El examen neurológico propiamente dicho, los pares craneanos, el reflejo osteotendinoso, la valoración de la ataxia. Y ahí tenemos que ver nosotros de cada uno de los pares craneanos, el olfatorio, el óptico, el oculomotor, vamos a ver el troclear, el trigémino, el abducén, el facial, el auditivo, el orofaringio, el vago, los accesorios en este caso, el hipogastrio, el hipogloso, perdón, que es el que tenemos que identificarlo. Y para eso nosotros tenemos que tener pruebas complementarias. Dijimos, ¿no? Aparte de la clínica, nuestros datos de laboratorio, un hemograma, la bioquímica, puede estar alterados los electrolitos, tóxicos en sangre, en orina, realizar unas pruebas para valorar lo que es la función respiratoria y las alteraciones metabólicas, gases en sangre, niveles de fármacos que puede tener anticomiciales del paciente, estudio neuroradiológico, radiografía de tórax, tomografía de cráneo, resonancia, encefalografía, arteriografía, arterioesteracia, que es lo que nosotros lo vamos a identificar como son las neuroimágenes, la tomografía o tomografía. Determinamos si existe o no alguna anomalía estructural que sea responsable de estas crisis. La resonancia es la más sensible porque nos va a identificar partes blandas, ¿no es verdad? Miren aquí. Estas son imágenes de resonancia magnética. Supuestamente aquí hay una zona hipocaptante. Nosotros en medicina nuclear hacemos la tomografía por emisión de positrones que se llama PET. Para esto utilizamos el flúor 18, que es el que me va a ayudar a identificar prácticamente la función del cerebro. Donde yo veo mayor actividad, como en este caso de aquí, como lo estoy identificando, donde yo veo mayor actividad es la zona donde existe mayor actividad neuronal. Entonces se identifica claramente y aquí nosotros fusionamos con la resonancia magnética, lo hacemos uno solo y entonces se identifica el lugar específico donde está demarcado tanto en la resonancia, miren ustedes aquí, como nosotros lo estamos identificando aquí y entonces lo unimos. ¿Ya? Y eso es lo que prácticamente vamos a tener. Las indicaciones de tomografía urgente en pacientes no epilépticos conocidos en la primera crisis en pacientes adultos, datos de focalidad neurológica, sospecha de infección del sistema nervioso, crisis focales, traumatismo, estatus epiléptico, sospecha de hipertensión. Esos son en pacientes no epilépticos.
En pacientes epilépticos hacemos nosotros traumatismo encefalocraneado severo y focalidad neurológica no previa. La neurofisiológico, el electroencefalograma. Esto simplemente para que lo conozcan ustedes, aquí nos van a mostrar alteraciones y nos indican el lugar específico de acuerdo a los electrodos donde se van a colocar. Generalmente no se realiza en urgencia salvo con sospecha de un estatus epiléptico. Aquí el electrocorticografía registra la actividad cortical imitativa, el TAC, por emisión de positrones, el estudio de metabolismo de la glucosa, ¿no? La punción lumbar siempre debe realizarse previamente una tomografía. Está indicada en sospecha de infección del sistema nervioso, sospecha de hemorragia subaracnoidea y diagnóstico etiológico dudoso. Tratamiento aquí, la medida general es mantener permeable siempre la vía aérea. Vamos a administrar oxígeno si existen convulsiones, canalizamos una vía, administramos fármacos anticomisionales. En este caso es el clonazepam o el diazepam en los estatus epilépticos. No dar antiepilépticos en pacientes postcríticos y evitar complicaciones como son las neumonías, aspirativa, traumatismo. La medida específica de tratamiento de la patología de base, sí existe. Y tratamientos antiepilépticos profilácticos en caso de que sean a repetición. Estas son, miren ustedes, las indicaciones del tratamiento epiléptico, antiepiléptico tras la primera crisis. Primera crisis en paciente con alta posibilidad de recurrencia, existencia de lesión estructural, crisis que se presenta como estatus, crisis parciales en pacientes adultos, electroencefalograma anormal y pacientes con primera crisis generalizada y antecedentes de crisis posictal o ausencia. En este caso, la primera crisis, si el paciente va a realizarse de trabajo de riesgo, crisis recidivante, excepto si han identificado factores que lo desencadenen. Los fármacos recomendados según el tipo de crisis, miren ustedes, la crisis generalizada tónica clónica, se da valproico, ácido valproico, lamotrigina o carbamazepina. En la ausencia, podamos dar el valproico, el clonazepam y las crisis mioclónicas como el clonazepam o la lamotrigina. Y las parciales, la carbamazepina, que es lo más utilizado. Y en el estatus epiléptico o una crisis, entonces lo vamos a dividir en 3 fases. En el minuto 0, es decir, cuando llegó el paciente, la evaluación inicial y las medidas. En el minuto de 5 a 20, tratamiento farmacológico inicial, y más allá del minuto 20, ya vamos a clasificarlo como estado convulsivo refractario. La fase 1, que es la evaluación inicial, exploración neurológica, evaluación de la función respiratoria, cardiovascular, monitoración de lo que son los signos vitales, canalizamos 1 o 2 vías, vamos a hacer analítica completa de sangre, vamos a administrar tiamina, vamos a corregir las causas desencadenantes, fiebre, siempre administrar en este caso glucosa al 50% en caso de que tengamos hipoglicemia. El tratamiento farmacológico inicial, las benzodiazepinas. Puede ser el diazepam o el midazolam. Si no cede en 5 minutos, vamos a la segunda dosis. Hacemos una segunda dosis de benzodiazepina. Intravenoso, ¿qué podemos dar nosotros? Es otra opción. La levetiracetam, por ejemplo, podemos administrar una dosis, la podemos repetir cada 12 horas, no usar en las embarazadas ni en los lactantes y ajustamos la dosis en la insuficiencia renal. Los ácidos valproicos o la fenitoína. En caso a continuación, hacemos una perfusión. La fase 3, que vendría a ser ya el estado convulsivo refractario, si a pesar de todo lo que hemos hecho nosotros, nos encontramos y las crisis continúan, entonces estamos en un estatus refractario. Entonces aquí nosotros sí necesitamos sí o sí el apoyo de una terapia intensiva. Si el paciente está hemodinámicamente estable, iniciamos tratamiento con fenobarbital. Si el paciente está inestable, anestesia general, entubamos a nuestro paciente y inducimos al coma barbitúrico con registro de electroencefalograma continuo. Miren ustedes, estos son los dosis y efectos adversos de fármacos antiepilépticos de uso habitual. Aquí tienen ustedes todo ello, todos los nombres comerciales de cada uno de los medicamentos, las indicaciones principales, en qué momento lo vamos a dar. Por ejemplo, la carbamazepina la vamos a indicar en los casos de convulsiones tónicas clónicas o comienzo focal, la dosificación que tenemos, la semivida, cuántas horas va a durar el medicamento y los rangos terapéuticos, ¿no? Y los efectos adversos.
ataxia, mareo, diplopía, vértigo y los generales, ¿no? Anemia plásica, leucopenia, irritación. Por lo tanto, la historia clínica es muy importante para que nosotros podamos tener una idea más generalizada. Y así continúa la lista. Miren ustedes. El estatus epiléptico, según los criterios de la Liga Internacional con la Epilepsia en el 81, lo definimos como la situación continua de crisis o crisis intermitente sin recuperación de la conciencia entre crisis y crisis de duración mayor a los 30 minutos. Dice que esto lo han acortado a 20 minutos en los estudios recientes y en una emergencia siempre, todo, si es convulsivo por la repercusión física y el riesgo que se supone para el paciente, tenemos que considerarlo. Y la clasificación lo vamos a considerar en convulsivo, que puede ser generalizado, tónico-clónico, tónico-clónico, mioclónico, parciales o motores. No convulsivo, que eso puede ser generalizado, ausencias típicas, atónicas o parciales. Pueden ser crisis parciales simples o complejas, ¿no? Y aquí vamos a ver nosotros en los primeros 5 minutos, tenemos que garantizar una vía aérea adecuada. Vamos a evitar el broncoaspiración, que no se dañe más el paciente. Vamos a monitorizar a nuestro paciente y vamos a obtener una vía venosa. Gasometría siempre y realizamos nosotros si es necesario una tomografía, vemos a nuestro paciente, lo evaluamos y en el minuto de 6 a 9 administramos tiamina. Y ahí lo vamos a mantener con suero glucosa a nuestro paciente y en el minuto 10 a 15 trasladamos a una unidad de cuidados intensivos para que pueda ser monitorizado. Existen 2 posibilidades de tratamiento. O le damos diazepam o le damos clonazepam. Si no cede, repetimos la dosis cada 5 minutos hasta un máximo de 40. En el minuto de 15 a 40 minutos existen 2 alternativas. Damos fenitoína o el ácido valproico. En el minuto de 40 a 60 minutos ya aplicamos la misma pauta que en los pasos anteriores, pero vamos alternando los medicamentos que hemos utilizado. Si ha recibido fenitoína, se le administra valproico y viceversa. También se puede recurrir, si no responde el paciente, al fenobarbital. Si persisten los estatus, intubación de nuestro paciente para hacer un coma barbitúrico. Manejo y tratamiento de los estatus no convulsivos en el estado de ausencia, el diazepam o el clonazepam y asociamos al ácido valproico. Si son refractarios, acetozolamida. Si son parciales complejas, similar al generalizado, al que habíamos hablado anteriormente. Si son parciales o simples, damos los tratamientos anticomisional por clonazepam o diazepam y esperamos que esto haga efecto. Si no, lo pasamos a una terapia. Las indicaciones del tratamiento quirúrgico, esto ya para terminar, características del paciente y sus motivaciones. Características de la epilepsia como enfermedad, casos sin respuesta terapéutica medicamentosa y la metodología quirúrgica es la resección de la zona epileptógena, ¿no? Así como se los mostré en las imágenes. Intervención sobre las vías de propagación, estimulación de los centros inhibitorios, comisurotomía, cuerpo calloso, comisuras anteriores, etc. Los criterios de ingreso a observación, epiléptico conocido que ha sufrido 2 o más crisis por desajuste del tratamiento y la vigilancia para confirmar que se ha producido una recuperación completa. Pacientes que son pendientes de realización de la tomografía, ¿no? Si lo vamos a pasar a piso, vamos a hacer a UTI, son las varias crisis, sospecha de patología subyacente, no recuperó completamente tras la crisis y determinadas sustancias sociales como la presión familiar, nadie se va a hacer cargo de ello. Entonces, como verán ustedes aquí, si hablamos nosotros de las crisis epilépticas, dentro de ello nos va a permitir que el paciente tenga un mejor pronóstico en caso de que nosotros realicemos un diagnóstico oportuno. Camila o Samira, ¿puede sacarle una foto a todos los que están presentes? Ok, doctor. Ya, pero el que no tenga su cámara encendida tiene falta.